Hola amigos, bienvenidos a Galenos Online. Muchas gracias por la invitación y hoy vamos a hablar de un tema fascinante, o por lo menos en mi forma de ver personal, que se llama la cirugía ortognática. La cirugía ortognática se traduce como la reposición de los maxilares para la corrección de ciertas anomalías. Esas anomalías pueden ser congénitas, pueden ser traumáticas, pueden generar de orden estético, y son aquellos pacientes en los cuales vemos que se expresan, digamos, de alguna forma su patrón facial se expresa con el maxilar hacia adelante, el maxilar inferior retruido, o un exceso vertical, aquella persona que se sonríe y muestra demasiado la encía, y ciertas anomalías congénitas que producen este tipo de anomalías se corrigen a través de este tipo de cirugía. La versatilidad de este tipo de cirugías en el uso del macizo craneofacial es muy utilizada y muy demandada para corrección, no solamente desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista estético. No debemos olvidar que este tipo de cirugías que inicialmente corrigen patrones funcionales, corrigen de una vez patrones estéticos, ¿sí? Y que nos acompañamos siempre para realizar esta cirugía, y esto sí se los puedo decir que es como un dogma. Esta cirugía debe ser acompañada por un tratamiento de ortodoncia que sea manejado para fines quirúrgicos. Hoy en día, y desde hace unos 15 años, vemos unas publicaciones sobre una técnica ortodóntica no quirúrgica, porque la cirugía es la misma, como evento quirúrgico es el mismo, pero lo que llamamos el famoso surgery first o cirugía primero. En esta, la relevancia, la importancia del ortodoncista juega en un primer plano, porque es la persona que va a recibir el caso sin haberse preparado de forma convencional. Una no descalifica a la otra, son manejables y hay ciertos casos en los cuales uno puede recurrir a estas técnicas. La técnica quirúrgica como tal es muy conocida, ¿sí? Y sí, requiere que el expertismo del cirujano, que el cirujano no solamente sea una persona entrenada en el área de la cirugía oral, sino en el área de la cirugía maxilofacial, y que conozca, ¿sí?, ciertos patrones de estética. Vamos a aprovechar la cirugía para corregir la funcionalidad, pero a su vez vamos a brindarle un perfil armónico al paciente, ¿ya? Entonces, nos ayudamos de este tipo de cirugías para corrección de estas anomalías que podríamos presentar. Pacientes con prognatismos mandibulares, que son aquellos que conocemos, por lo menos en mi país, en Colombia, se llaman belfos, ¿sí?, mal llamados belfos. Pacientes retrógnatas, ¿sí?, y mal llamados los niños con secuelas de labio y paladar fisurado, que a su futuro desarrollan este tipo de patologías. Y este tipo de patologías pueden ser como estas, ¿sí?, los clases 3, que pueden ser porque tienen adelantado el maxilar, los clases 2 porque el maxilar inferior es corto, y son pacientes, por ejemplo, que sufren de apnea del sueño, son pacientes donde su función respiratoria muchas veces se ve comprometida. Los pacientes con mordidas abiertas, aquellos que al abrir y cerrar la oclusión dentaria no le permite, por ejemplo, en algunas situaciones abrir un paquete de papas o romper ¿sí?, no les permite. Muchos de esos tratamientos se deben acompañar de cirugías. Asimetrías, cuando hablamos de asimetrías, hay una patología muy común que se llama la hiperplasia condilar, y en las cuales se ha venido publicando en los últimos 10 años, ¿sí?, sobre distintos tipos de esta patología, clasificaciones, etcétera, que a la larga, cuando no son tratados, dejan unas secuelas que deben ser tratadas con cirugía ortognática. La sonrisa gingival o la exposición del maxilar, el descenso del maxilar, y aquella persona que habla, que se sonríe y muestra demasiada violencia, generalmente son pacientes que eran respiradores orales, que tenían ese tipo de patología. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, nos acompañamos de esta cirugía previo, o acompañados o de la mano de un buen ortodoncista, una persona que sepa manejar el caso, una persona que nos acompañe en el evento quirúrgico. Este evento quirúrgico, que en alguna connotación fue considerado exageradamente agresivo, exageradamente ofensivo, hacia como una demanda biológica, ha cambiado muchísimo.
se los puedo garantizar que el advenimiento de los materiales de osteosíntesis, hoy en día todas las osteosíntesis son en titanio, el manejo y cada vez tenemos un buffet más amplio de este material para acondicionarlo a los maxilares, los instrumentos de corte, antes cortábamos con aparatos de ortopedia, hoy en día tenemos la cirugía piezoeléctrica, si lo gustan usar, que afortunadamente y para muy evento de la odontología, la cirugía piezoeléctrica es inventada por la odontología y hoy en día se utiliza en otorrino, en neurocirugía, en cirugía de columna, ¿sí? Entonces, todos estos movimientos, toda esta tecnología que ya está en nuestros países de Latinoamérica, hace que esta cirugía haya cambiado muchísimo su forma de ser y su base. Por ejemplo, en mi haber personal, cuando realizamos este tipo de cirugías, por ejemplo, los pacientes no los hospitalizamos, los pacientes pueden ser manejados de forma ambulatoria, o sea, se van el mismo día para su casa. El manejo farmacológico, también hoy en día contamos en Latinoamérica con grandes medicamentos que nos permiten controlar el dolor y en mi haber personal los primeros días, que es digamos los días más difíciles, manejamos el pacientes con opiáceos para el cerclaje, el famoso cerclaje o la fijación intermaxilar, como la pueden conocer en otros países de Latinoamérica, donde se amarraba el paciente durante un periodo, ya no se hace, a un nivel personal yo no lo realizo. Las incapacidades oscilan aproximadamente por unos 20 días desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista deportivo, son incapacidades de 2 meses nada más. Tengamos en cuenta que estos pacientes cicatrizan igual que una fractura de fémur, de tibia, una fractura costal, cicatrizan de la misma forma y al mismo tiempo. Entonces se pueden incorporar y al permitirles que esta fijación intermaxilar o esta unión de los maxilares no sea llevada desde un principio, hace que su patrón nutricional y su recuperación sea muchísimo más llevadera y eso hace que el paciente se recupere muchísimo más rápido. En cuanto a técnicas, pues en técnicas hemos avanzado en el haber del paciente. La osteotomía sagital mandibular, que se conoce como la osteotomía de Obegesser, no ha tenido mayor variación desde que se inventó, pero ha mejorado lo que les decía, los sistemas de corte nos han permitido que los tiempos quirúrgicos disminuyan, ¿sí? El conocimiento de la anatomía y la biología permitió hacer cirugía en el maxilar y segmentarlo, fragmentarlo en varias formas para que le podamos brindar al ortodoncista un muy buen acople oclusal, o sea, para que se inicie esa ortodoncia rápido y darle que el paciente posterior a la cirugía sea manejado en técnica de cirugía primero o en técnica convencional, puede avanzar. Lo mismo, el envío del paciente hacia el ortodoncista. Eso es un tema bastante amplio donde durante muchos años esperábamos 2 meses para que el paciente estuviera totalmente recuperado para iniciar su proceso de ortodoncia. Hoy en día no, hoy en día le decimos al ortodoncista, inicia a los 15 días, por favor, inicia, no te dé miedo meterle la mano en la boca al paciente, cambia el arco e inicia los movimientos ortodónticos. Este advenimiento del famoso RAP óseo que podemos fomentar con la cicatrización y provocar que los movimientos sean muchísimo más rápidos, van en beneficio del paciente. Y otra de las cosas con que acompañamos estas cirugías es la osteotomía del mentón, las mentoplastias, que son cirugías que se hacen junto con este tipo para armonizar el perfil facial. En mi haber personal, personalmente no soy muy amigo de los materiales aloplásticos, algunos me podrán decir que si los usan, pues tienen todo el derecho, pero creo más en lo natural. Cuando hablamos de sistemas protésicos en cualquier parte del cuerpo humano, prótesis es sinónimo de cambio, ¿sí? Desde las prótesis dentales hasta las prótesis articulares son sistemas de cambio. Cuando operamos el mentón, y es el propio mentón del paciente el que osteotomizamos, cortamos, manejamos, pues logramos armonizar el perfil facial de una forma muchísimo más natural, muchísimo más natural. Y con el advenimiento de los sistemas en 3D, el haber tenido acceso a los escáneres, la mejora de la tomografía de Combin, el tener más acceso tomográfico y poder combinar esta parte de los software, ¿sí? Médicos, los sistemas DICOM, ¿sí? Y fusionar esto en una cirugía guiada por computador o planificada en 3D, también nos permite mayor exactitud y hacer que ese error humano que a veces cometíamos cuando hacíamos montajes, se disminuya. No quiere decir que no se haga, claro que sí,
los hago en algunas ocasiones, ¿sí? A veces no es necesario tanta tecnología, en casos simples, ¿sí? Pero sí esto nos ayuda, por ejemplo, muchísimo en el manejo de asimetrías. Nos permite un gran manejo del paciente y fomentar cómo el paciente va a estar, cómo va a quedar, por dónde, y también conocer si estas estructuras anatómicas que de pronto no, el paciente tiene alguna variante, algún tipo de anomalía, ¿sí? Para poder realizar, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo esta parte, pero son cirugías que manejadas tienen un tiempo muy corto de recuperación, pero que permiten unos cambios formidables en la... Y estos cambios, ¿en qué se recompiten en el paciente? El paciente cambia todo, cambia su mirada, cambia su forma de ser, cambia su personalidad. Son pacientes que a veces llegan un poco acomplejados, son pacientes donde ya se expresa su verdadera personalidad. Entonces, es una cirugía que tiene muchísimos beneficios, que como cualquier evento quirúrgico es demandante para el cuerpo humano, pero que ya no es tan demandante como era antes. Lo que le explicaba anteriormente, el tiempo de hospitalización no se hace, la colocación de drenes no se hace, la fijación intermaxilar muy poco amerita, ¿sí? Ya es a gusto de cada cirujano, ¿sí? Pero esto nos permite que esta cirugía cada vez sea más accesible, con menos riesgos. La anestesia de estos pacientes, el advenimiento de la anestesia, el utilizar ciertos medicamentos ha mejorado los sangrados. Les voy a dar un ejemplo, estas cirugías antes se consideraban que sangraban 1 litro, hoy en día una cirugía bimaxilar, o sea, cuando operamos el maxilar, la mandíbula del mentón, el sangrado máximo lo logramos controlar a 250 cc de sangre, o sea, el paciente no requiere transfusiones sanguíneas, que el paciente se tiene que alimentar casi que exclusivamente con pitillo, tampoco se hace, sino más no está indicado, y el poder ofrecerle al paciente y al ortodoncista un mejor tratamiento, ¿sí? Nos brinda que pueden realizarse este tipo de cirugía. No olviden hacer sus preguntas, vía chat, tendremos la verdad de contestarles y dar la información de qué necesitan y qué preguntas tienen acerca de este tipo de cirugías. Vamos a pasar a algunos casos clínicos donde vamos a ver el antes y el después, y creo que deberíamos hacer énfasis, miren la mirada del paciente, mire cómo sonríe el paciente, ¿sí? Y este es uno de los tratamientos que debemos ofrecerle a nuestros pacientes, ¿sí? Saber que si el paciente lo amerita, lo requiere y que lo permite, digamos, hay ciertos pacientes que de pronto ciertas patologías no permiten realizar la cirugía, pero yo les podría dar el caso, por ejemplo, que en la clínica donde yo trabajo, en el Centro Médico Imbanaco, hemos realizado pacientes con hemofilia grado A severa, tenemos pacientes con cirugía ortognática, porque sabemos que son unas cirugías que no solamente tienen un componente funcional, estético, sino también emocional. Entonces, podemos realizar este tipo de cirugías, son muy pocas las patologías de pronto desde el punto de vista sistémico que no nos permiten realizar este tipo de cirugías. Hay cambios en la nariz, hay cambios en la posición de los labios, hay cambios en la función oclusal, hay cambios en la respiración. Hoy en día la cirugía ortognática es mandada a llamar para el manejo de la apnea obstructiva del sueño, aquellos pacientes que roncan, aquellos pacientes que deben dormir con cierta aparatología, como se llaman los CPAP o los BiPAP, juega un rol importantísimo en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, los invito a que nos pregunten, que nos digan qué quieren saber de este tipo de cirugía. Bueno, tenemos una pregunta desde Chile, que si lo hospitalizamos los pacientes, mira, generalmente como la pérdida sanguínea es tan poca, no necesitamos reposición de líquidos ni de sangre, no hospitalizamos pacientes. ¿Qué pacientes de pronto hospitalizamos? Aquellos pacientes que de pronto el turno quirúrgico fue pasado muy tarde, tipo 3, 4, 5 de la tarde, y pues su traslado hacia su hogar, de pronto la ciudad de origen no es la donde estamos operando, entonces decidimos hospitalizarlo por un lapso de 12 horas para manejo medicamentoso y para manejo de antibioterapia. Cabe recordar que cada día utilizamos menos antibioterapia en este tipo de cirugías, algo que hemos aprendido de la cirugía general, donde cada vez debemos utilizar menos y fomentar menos el uso de antibioterapia de forma innecesaria. En mi experiencia está que en muy pocas ocasiones hemos manejado procesos infecciosos posteriores a este tipo de cirugía. Pero si el paciente logramos iniciar la cirugía a las 7 de la mañana, es un paciente que a las 10 ya está operado. Los tiempos quirúrgicos, es muy importante, los tiempos quirúrgicos de esta cirugía se lograron disminuir a un tiempo de 3
horas, 3 horas y media máximo. Continuando con la idea de cómo cambiamos la personalidad del paciente, qué hacemos, vuelvo y repito, como técnica quirúrgica, una versus la otra, no nos cambia absolutamente nada. El surgery first hecho y la cirugía convencional como evento quirúrgico, lo único que te demanda es expertismo del paciente, expertismo del cirujano. Lo que demanda es planeación y todos los artículos académicos que yo tengo la oportunidad de leer, lo primero que te exigen es que la relación cirujano-ortodoncista sea la mejor, que se reúnan, que planeen el caso, que se hagan preguntas, cómo voy a dejar, márcame en los modelos dónde lo voy a dejar, etc. Y como recomendación a los colegas es, como el paciente oclusalmente no está estable, o sea, su mordida no está estable, se deben realizar férulas y las podemos hacer en 3D de una forma técnica, o las podemos hacer de una forma como nos han enseñado desde la facultad, haciéndole un montaje que puede ser en bisagra, puede ser en semiajustable, y hacer pequeñas férulas acrílicas. Una pregunta desde el Ecuador: la parestesia. La parestesia es una cosa inevitable en este tipo de cirugías, y ojo que son de forma temporal. Aquí invitamos al cirujano a que sea más cuidadoso con la disección del nervio dentario, que es donde presenta mayor disestesia, donde los labios quedan dormidos y todo eso. Pero esta parestesia es totalmente recuperable, en menos de un año, casi en 6 meses, la parestesia labial se ha recuperado si el cirujano ha manejado adecuadamente, cuando hace el spleen sagital, cuando abre la mandíbula y logra disecar de forma correcta el nervio. Cabe recordar que todas las cirugías que se hacen en el cuerpo humano te generan una disestesia. Cualquier tipo de procedimiento de cirugía plástica, de cirugía ortopédica, te genera en la zona este tipo de parestesia, pero es totalmente recuperable. Podemos manejar pacientes. Una pregunta que me acaban de hacer también, la edad del paciente, y esto sí quiero hacer muy recalcitrante: no debemos esperar a los 18 años. Yo tengo experiencia manejando pacientes de 14, 15 años, femeninas de 14, 15 años, y esto es un amplísimo tema para hablar, pero pónganse a pensar en una niña que tenga un dismorfismo, un clase 3, donde haya sufrido bullying, donde tenga que cambiarse de colegio, someterse a esta cirugía y cambiar su perfil facial, para ella lo es todo, y lo hemos hecho. En mi haber tengo experiencias de familias que he podido resolver este problema, y que desde el punto de vista social el paciente ya no se siente discriminado. Y no hemos visto recidivas, Debemos tener una cosa: el concepto cirugía primero versus el concepto cirugía a edad temprana, porque yo puedo tener cirugía ortognática a edad temprana con una preparación convencional, o puedo tener cirugía a edad temprana en un paciente en crecimiento. Se pueden realizar este tipo de cirugías, no hay que esperar la mayoría de edad para realizarlas. Vuelvo y les digo, es más interacción ortodoncista versus cirujano. Debe ser un matrimonio, ¿sí?, donde se pueda dialogar, donde se puedan hablar, donde se puedan reunir, donde puedan compartir la experiencia. Otro de los casos que de pronto nos preguntan es: ¿los terceros molares deben ser retirados antes de la cirugía? Preferiblemente sí, aunque la literatura demuestra que no hay mayor relevancia, aumento de las infecciones e inestabilidad en las cirugías. Para el cirujano es muchísimo más fácil que el órgano dentario tercer molar no se encuentre en la zona de osteotomía. Entonces, también requiere expertismo del cirujano en el momento de hacer la osteotomía, retirar el tercer molar. ¿Lo hemos hecho? Sí, lo hemos hecho. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero que sean removidos con 6 meses de anticipación, para que ahí se genere una cicatrización, o sea, que permita hacer el corte, y en verdad esto protege muchísimo más al nervio. Bueno, nos pregunta Natalia Molina de Colombia: ¿cuáles son los fracasos de esta cirugía? Los fracasos de esta cirugía, los que yo he visto, no son tanto en técnica quirúrgica, sino en diagnóstico. El diagnóstico de estas cirugías es primordial, y el fracaso está en que no se planeó cómo se iba a quedar el perfil del paciente. Al paciente no le gustó su perfil, si quedó armónico o no,
le quedó faltando un poco de mentón, se exageró en el movimiento, no se escogió si era bimaxilar o era monomaxilar, y en el manejo ortodóntico. El paciente no fue juicioso y podemos fomentar que el paciente no haya utilizado la ortodoncia posterior a la cirugía de una forma adecuada, ¿sí? Y el paciente, eso se llama recidivar, recidive la maloclusión, ¿sí? Entonces, en eso podríamos fomentar en qué van los fracasos, pero generalmente no es en la técnica quirúrgica. Pueden haber complicaciones transquirúrgicas, las pueden haber, pero se resuelven gracias al expertismo del cirujano en el momento quirúrgico, ¿sí? Para nuestros compañeros ortodoncistas y cirujanos que nos están viendo desde Latinoamérica, aquí hay que jugar mucho con los principios de un doctor que se llama Joseph Reinecke, es un surafricano donde él nos enseñó hace muchos años el famoso condylar sag. Hay que estar muy pendientes en las salas de cirugía que el paciente no nos haga una famosa, eso traduce caída condilar, no nos haga una caída condilar. El paciente, la oclusión finalizada la cirugía, en completa relajación del paciente, debe ser armónica o debe estar estable si es un paciente de cirugía primero, ¿sí? Debe ser repetitiva, se deben hacer los movimientos de excursión y todo eso en el quirófano y no esperar a que el paciente se recupere de su anestesia para ver si hubo algún... Esto es un caso manejado con planeación quirúrgica, con un paciente que se hizo una cirugía bimaxilar, pero también manejo de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Y esto es un postquirúrgico a los 8 días, ¿sí? Donde, vuelvo y repito, el permitir que el paciente se nutra de una forma, sea blanda, espesa o papilla, permite la mejor recuperación del paciente. Esperamos sus preguntas, tendremos todo el equipo humano presto para resolver todas las preguntas. Esto es un tema bastante amplio, es un tema donde podríamos hablar días enteros y comentar las experiencias con nosotros, compañeros, con aquellos amigos, grandes amigos que tengo en Latinoamérica, desde Chile hasta Panamá, Centroamérica, México y Estados Unidos, donde podemos completar todas las experiencias vividas realizando este tipo de cirugía, pero es una cirugía hermosa, es una cirugía que produce cambios inmediatos. Los beneficios de esta cirugía no los vemos, no solamente son desde el punto de vista respiratorio, que el paciente va a respirar mejor, ¿sí? Si son avances, si son, ¿sí? Porque aprovechamos, por ejemplo, el descenso del maxilar para mejorar cornetes, para hacer una limpieza del seno maxilar si hay pólipos, si es un avance, mejoramos la vía aérea. Es el beneficio funcional desde el punto de vista oclusal, que el paciente ya pueda morder de una forma correcta, y es el beneficio social del paciente, que el paciente ya se sienta incluido en la sociedad, que no se sienta... ¿sí? ¿Cuáles son los grandes mitos de esta cirugía? Uno, la edad. ¿Cuál es la edad ideal para operarme? No debemos esperar 18 o 21 años. Estas son edades sociales, ¿sí? Podemos operar desde los 14 años. Niñas. Los jóvenes adultos podemos operar desde los 15 años por el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Voy a estar un mes amarrado? No. Creemos que hoy en día, con el adecuado uso y con la cantidad de material de osteosíntesis que tenemos, vuelvo y les digo, un gran buffet de este tipo de material, pienso que no es necesario dejar un paciente cerclado, amarrado o fijado. ¿Qué es dolorosa? No es dolorosa. Creo que muchos van a creerme, no doctor, pues no es usted el que se opera, pero como te queda la cara dormida porque le lastimamos la segunda y tercera rama del trigémino, que es sensitivo, que es un mixto, pero de mayor parte es sensitivo, pues legalmente la molestia del paciente es más desde el punto de vista de intubación, que le duele la garganta, pero eso pasa en los primeros 4 días. Por eso les decía que manejar el paciente con opiáceos, ¿sí? Los 3 o 4 días siguientes. Esos son como los grandes, y el alcance de esto. ¿Cuántos pacientes podrían haberse operado? Podríamos operar muchísima gente para poder mejorar al paciente, no solamente su perfil, su funcionalidad, sino su relación interpersonal. Espero las preguntas de ustedes desde la plataforma de Galenus Online para comprometernos en resolver todas las dudas que tengan. Si algún colega tiene algún caso clínico que quiera discutir, con el mayor de los gustos, de esto se trata, de estas plataformas educativas, y cada vez en un mundo globalizado tenemos que aprovecharlas, no solamente para enseñar, sino compartir. Yo no vengo a enseñar, vengo a compartir mi experiencia. Bueno amigos, ya para despedirnos voy a mostrarles unos casos en los cuales por ejemplo, lo realizamos con planeación virtual en un paciente con un retrognatismo mandibular
y con un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, donde empleamos el sistema Materialize, el software de Materialize, para hacer el diagnóstico y la planeación quirúrgica del paciente, donde avanzamos el maxilar, avanzamos la mandíbula, y estos son los resultados a los 8 días de nuestro paciente, y donde vemos en la tomografía cómo se amplía la vía oral. No solamente cumplimos una función estética, sino una función desde el punto de vista funcional en la respiración del paciente. Esto es el material de osteosíntesis que se ve cómo queda, el cual nunca hay que retirarlo. A veces son casos simples, simplemente reducciones, pacientes con exceso vertical del tercio inferior, donde podemos simplemente un recorte de mentón y una cirugía que dura menos de 1 hora, cambiar el perfil del paciente de forma inmediata. Lo que tiene esa cirugía de bonita es que el cambio es totalmente inmediata. Esto es una cirugía acompañada con otorrino, donde el otorrino realiza un excelente trabajo en la nariz y nosotros realizamos una mentoplastia de acuerdo a cómo el otorrino nos deja la punta nasal, armonizamos el perfil facial del paciente. En algunas ocasiones debemos retirar aquellos materiales protésicos, sean de silicona o sean de Medpor, que están causando algún tipo de reacción, y a veces simplemente el solo hecho de retirarlos cumple el requisito y no debemos realizar cualquier otro tipo de cirugía. Ha sido un placer para mí compartir mi experiencia con ustedes y de aquí en adelante poder compartirla a toda Latinoamérica. Pueden escribirnos a través de la plataforma y resolver todas sus dudas a través de Galenus Online.